Listo, al aire. Ok. Buenos días, chicos, ¿cómo han estado? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, son las partes del templo. Como ustedes saben, pues muchos vamos a misa y entramos a la iglesia, pero no sabemos sus partes ni su historia, ¿sí? O incluso por qué está el templo, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver la historia, ¿sí? Pero primero que nada, ¿qué es el templo? ¿Alguno de ustedes sabe? La casa de Dios, La casa de Dios, ¿qué más? donde se hacen las misas, Donde se hacen las misas. ¿Nada más? donde hacen los catecismos, Ujú. Pues muy bien, chicos, como ustedes dijeron, el templo es un edificio que la iglesia designa para la celebración de actos de culto divino. Estos son actos públicos. Esa es la definición del templo. Bien, vamos a ver qué es su historia. Primero que nada, ¿ustedes cuál piensan que fue el primer templo cristiano? la iglesia, Sí. ¿No? ¿No saben? Bueno, pues el primer templo cristiano fue el cenáculo, que es donde Cristo celebró la última cena. Y posteriormente sirvieron como templos las catacumbas, que eran de los antiguos cementerios, que eran los antiguos cementerios subterráneos utilizados por los primeros cristianos. Sirvieron de ejemplo, lo sirvieron como templo. ¿Por qué? Porque el pueblo, los primeros cristianos eran perseguidos por los judíos, ya que estos consideraban que lo que estaban haciendo era herejía desde el punto de vista de la doctrina tradicional judía. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Bueno, atentos porque al final vienen preguntas. ¿Ok? Y posteriormente, en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino de Roma autorizó que se hicieran edificios destinados para el culto y los llamó basílicas. ¿Sí? Y la construcción de la Basílica de San Pedro, en este lugar, que vendría siendo la ciudad del Vaticano, comenzó bajo las órdenes del emperador romano Constantino I entre el año 326 y el año 333, y cabe mencionar que se requerirían 30 años para completarla. ¿Cómo era el diseño? Pues el diseño correspondía a una basílica romana adaptada para el culto cristiano. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Bueno, Y posteriormente, pues los templos, las iglesias fueron sufriendo una serie de cambios hasta llegando al estilo con el que los conocemos ahora. Pero antiguamente no eran así. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? Bueno, entonces, ¿quién mandó a construir la primer basílica en Roma? ¿Sí? ¿Sí saben? ¿No? El emperador Constantino, acuérdense, chicos. El emperador Constantino en el año 313. Atentos. Bueno, ahora vamos a ver las partes del templo. Las partes del templo tradicional actual, como lo conocemos ahora, son la nave central, que vendría siendo el pasillo central. Las naves laterales, que son los pasillos laterales. La nave transversal es ese pequeño pasillo que corta a los otros formando una cruz. El presbiterio, la sacristía y el campanario. ¿Sí?
Bueno, el presbiterio, ¿sí saben qué es? El presbiterio comprende la parte del altar, el ambón, la sede presbiterial y en algunos casos el cirio pascual. Ujú. Bueno, pues es donde nosotros damos servicio, ¿no? ¿Ok? Que vendría siendo donde damos servicio, donde se celebra la misa, donde el padre la celebra. Ahora, ¿qué es la sacristía? Bueno, ustedes ya saben qué es la sacristía. ¿Sí? A ver, díganme qué es la sacristía. ¿No se acuerdan? ¿Dónde se cambian? ¿Qué más? Donde se guardan todo lo que vamos para las misas. Sí. Como dijiste, la sacristía es el lugar donde se guardan todos los ornamentos y objetos litúrgicos que se requieren para la celebración de la misa. Ujú. Ahí se guardan las casullas, la custodia, se guarda Las vinajeras. las vinajeras, ¿qué más? El cáliz, el palio, la patena, los purificadores, todo eso, ¿ok, chicos? No se les vaya a olvidar. Ahora, el campanario. ¿Saben lo que es el campanario? ¿Sí? Ok. ¿Pero saben por qué está ahí? Para avisar que ya va a empezar la misa. ¿Qué más? Para que... tengo una pregunta. ¿Por qué tocan 3 veces? 3 veces. Mm. Vamos a ver el por qué. ¿Para qué están ahí y el por qué, ok? A ver, las campanas de las iglesias nos acompañan desde el siglo V y eran de uso común en la Edad Media. Se usaban especialmente en las comunidades monásticas para llamar a los monjes a reunirse para orar en la capilla, ya que a lo largo del día se encontraban en varios lugares en el monasterio. Ujú. Más tarde se extendió la costumbre cada vez más entre las iglesias parroquiales y las campanas se usaron para llamar al pueblo a la celebración eucarística. Además, para la recitación del Angelus durante el día. El Angelus es una oración. ¿Ok? Pero ¿para qué más creen que estén ahí las campanas? Para arrancarse. Más o menos. ¿Qué más? Cuando una campana nueva llega a una iglesia se tiene que bendecir o consagrar y esto requiere el uso de agua bendita, como ya sabemos. Y ahora les voy a presentar un pequeño fragmento de la oración que utiliza el obispo para consagrarla. A ver, dice: que su sonido aleje a todo espíritu maligno, que se desvanezcan trueno y rayo, granizo y tormenta, que el poder de tu mano someta a los malignos poderes del aire, que tiemblen en el sonido de esta campana y huyan acto seguido ante la visión de la Santa Cruz grabada en ella. ¿Se dieron cuenta de lo que dice? ¿Sí? Como podernos darnos cuenta, las campanas no solo están allí para llamar a las personas a misa, sino también para ahuyentar a los demonios que están siempre al acecho. Y ahora vamos a escuchar otro fragmento de la bendición que se imparte. Así, cuando el repique de esta campana resuena en las nubes, traiga una legión de ángeles que vigile la asamblea de tu iglesia. Sí. Nos damos cuenta también que además de ahuyentar a los demonios,
También pide a Dios que envíe a los ángeles para protegernos durante la misa. Entonces podemos sacar 3 conclusiones. Las campanas están ahí para llamar al pueblo a misa, ahuyentar a los demonios y pedirle a Dios que envíe a sus ángeles para cuidarnos. ¿Sí? ¿Ven la importancia de las campanas? Sí. Son muy importantes, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar del interior del templo. Cuando entremos al interior del templo, tenemos que darnos cuenta que nos separamos del ruido, del mundo en el que estamos prácticamente, y entramos a un lugar de oración y recogimiento. Vamos a ver y hablar con Dios, vamos a ver a la Virgen y vamos a estar también acompañada de los santos. Así que pues en pocas palabras puedo decir que entramos a la casa de Dios. Y es por eso que debemos respetarla, amarla y cuidarla. No hay que olvidar que también van las demás personas, entonces también hay que guardar respeto. Sí. Ahora, un templo tiene que ser consagrado y bendecido por un obispo. ¿Sí? ¿Por qué tienen que ser consagradas y bendecidas por un obispo? Para que así puedan ser dedicadas al culto divino y puedan ser respetadas como casa de oración. Es de suma importancia esto, porque si no, no se pueden llevar a cabo celebraciones. ¿Sí? Ahora ya vimos qué es el templo y por qué está ahí, ¿cierto? Pero hay que ver la división de las iglesias. Las iglesias por su dignidad se dividen en basílicas. ¿Y si saben qué es una basílica? También el templo es la casa de Dios. ¿No saben? ¿No saben qué es una basílica? La casa de María. No. La palabra basílica proviene del latín basílica, que deriva del griego basílique, que significa casa real. Una basílica es el centro espiritual y de evangelización de una comunidad y sirve también para difundir una devoción especial a la Virgen María, a Jesús o a algún santo. ¿Sí? Algunos ejemplos de ella sería la Basílica de Guadalupe, la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Notre Dame. No, esa es catedral. ¿Okay? Hay que aprender a diferenciarlas. Existen 4 templos que llevan el título de Basílica Mayor y se encuentran en Roma. Y son la Basílica de San Pedro, la Basílica de Santa María la Mayor, la Basílica de San Pedro Extramuros y la Basílica de San Juan de Letrán. Esas 4 son las basílicas que llevan el nombre de basílicas mayores. ¿Sí? Y las basílicas menores son templos que obtuvieron este título por concesión del Papa o de la Congregación para Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. La mayoría suelen ser santuarios y catedrales que reciben una gran cantidad de peregrinos por los milagros que ha habido ahí, ¿no? Y por su importancia histórica. Un ejemplo, la Basílica de Guadalupe, que la tenemos aquí cerquita. Esa es una basílica menor. ¿Sí? Esta es una basílica mayor. La Basílica de Guadalupe es una basílica mayor. Vamos a... Bueno, vamos a ver qué son las catedrales.
Las catedrales son las iglesias principales de una diócesis y generalmente son de grandes dimensiones. Es la sede del obispo y de un arzobispo. Y por consecuencia es la sede principal de una diócesis. Un ejemplo sería la Catedral Metropolitana, ¿no? Y la Catedral de Notre Dame, que está en Francia. Ahora, ¿qué son las parroquias? Bueno, las parroquias son una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco. En este caso sería nuestra parroquia Nuestra Señora de la Luz. Sí. Y también se dividen en capillas y oratorios, que son lugares dedicados a la celebración y oración de la Eucaristía para pequeños grupos de fieles. ¿Sí? Son pequeñas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno. Y de tarea vamos a contestar las preguntas que les voy a hacer, ¿sí? Así que apúntenlas. Ahora, ¿qué es un templo? ¿Qué cosa? ¿Qué es un templo? Yo te entendí temblor. Templo. ¿Listo? No. Ok. Estas preguntas me las van a contestar con sus propias palabras, ¿vale? Ya. Ahora, ¿qué sirvió como templo en el tiempo de los primeros cristianos? ¿Qué sirve? ¿Qué sirvió como templo en el tiempo Templo y qué más. en el tiempo de los primeros cristianos? No se preocupen por anotarlas, yo luego les envío el resumen. Ahora, ¿quién autorizó la construcción de las basílicas? ¿Cuáles son las partes del templo? ¿Para qué sirven las campanas? ¿Y cómo se dividen las iglesias? ¿Cómo era lo del templo? No se preocupen por anotarlas, yo les envío el resumen más en unos momentos. Una vez que terminemos nuestra clase. Sí. Y bueno, la semana pasada me habían dicho que les gustó mucho jugar, ¿no? Sí. ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Quieren volver a jugar? Sí. ¿Quieren jugar maratón o gato? Maratón. Maratón. ¿Gato? Maratón. Maratón. No, gato. Maratón. Primero vamos a jugar gato y después maratón. Sí. Está bien. Ok. Bueno, chicos. Como se pueden dar cuenta, yo aquí tengo un pizarrón. Yo les voy a hacer una pregunta. Y si contestan correctamente, van a tener la oportunidad pues de tirar en una de estas 9 casillas. Si no contestan, el turno va a pasar a su compañero. ¿Sí?
Y pues como ustedes ya saben, gana el que... Un poco más arriba. ¿Sí? A ver, lo voy a dibujar más abajo para que puedan ver. Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar. Van a ser preguntas de lo que ustedes ya vieron tanto en catecismo como en lo que llevamos de este curso. Ujú. El sexto mandamiento dice... ¿Qué dice el sexto mandamiento? ¿No matarás? No. Edson. No, no robarás. No. No pensarás pensamientos malos. Sí. Edson, ¿dónde quieres tirar? En la esquina de arriba. ¿En esta? Sí. Ok. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué trajo la 10ª plaga a los egipcios? La muerte de los primogénitos. Muy bien. ¿Dónde vas a tirar? En medio. Lulu y Aaron son un equipo, Edson es otro equipo. Ujú. Sí. ¿Qué nombre le da Dios a Moisés para ser reconocido por su pueblo? Ya ve. Ya ve. ¿Y dónde van a tirar? ¿Mm? ¿Dónde van a tirar? Abajo. Abajo, aquí, 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 En medio. aquí. Sí. Esta pregunta es para Edson. ¿Qué significa el nombre de Yahvé? Jehová. No. El equipo de Aaron y Lulu, ¿qué significa el nombre de Yahvé? Que yo soy Jesús. No. Edson. ¿No? ¿Mm? Yahvé significa yo soy el que soy. ¿Ok? A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. ¿10? ¿Y dónde quieres tirar? 10. ¿Quién me contestó? Primero. ¿Dónde van a tirar, chicos? Abajo, pero para acá. No. Ahí.
¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás entre todas las cosas. No. ¿Cuál mandamiento? El segundo mandamiento. Edson. No cometerás falsos testimonios. ¿Amarás a tus padres? No. ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? No. ¿Cuál dijo? ¿No cometerás? No jurarás en nombre de Dios en vano. Sí. ¿Dónde van a tirar? Al lado de abajo. ¿Aquí? Sí. Y esta partida la ganó el equipo de Aarón y Lulu. Ahora hay que jugar. ¿Cómo se llamaba? Maratón. Sí, ahora hay que jugar maratón. Ok, vamos a jugar maratón. Un poquitito arriba. Ok, ahí está bien. No, poco. Ay, Dios. Ahí está. Ok, vamos a jugar maratón. Está Lulu, Aarón, Exxon y la ignorancia. Ok, empecemos con Edson. Miren, 5. Muy bien, Edson. Si tú contestas bien esta pregunta, avanzarás 5 casillas. ¿Quién autorizó la construcción de las basílicas? El rey Arturo. No. La ignorancia no está Fue el emperador Constantino. y queda en el rojo. 1, 2, 3, 4, 5. Avanza 5 la ignorancia. Lulu. 6. 6, eso, muy bien. A ver. ¿Para qué sirven las campanas de la iglesia? Para alejar a los demonios. ¿Qué más? También para cuando se campana se tiene que bendecir. No. Para que cuando ya va a empezar la misa. ¿Qué más? También cuando acaba la misa. No. Acuérdense, para llevar a misa al pueblo, para ahuyentar a los demonios y para pedirle a Dios que envíe sus ángeles a cuidarlos. Sí. ¿Y qué creen? Va a avanzar la ignorancia 6 casillas. No. Aarón.
Es un elemento que el sacerdote unge en la frente de los fieles un miércoles al comenzar la cuaresma. El santo crisma, la ceniza o el óleo de enfermos. ¿Cómo dijiste? Elemento que el sacerdote unge en la frente de los fieles un miércoles a comenzar la cuaresma. El santo crisma, la ceniza o el óleo de enfermos. ¿Cómo? ¿Me la puedes repetir, por favor? Elemento que el sacerdote unge en la frente de los fieles un miércoles al comenzar la cuaresma. Santo crisma, ceniza o el óleo de enfermos. ¿El santo crisma? No. La ceniza. Edson. Cuatro. ¿Ok? Vestidura que el sacerdote viste encima del alba y la estola en forma de capa. Una capa, casulla o huipil. Casulla. Eso, muy bien, casulla. Lulu. 4. 4, muy bien. Asiento reservado para el que celebra la Santa Misa ubicado alejado del altar. Sede, silla o sillón. ¿Sede? Eso, muy bien, sede. Aarón, voy contigo. 2. 2. Eso, muy bien. A ver. Vaso donde se colocan los santos óleos. El óleo de los catecúmenos, el de los enfermos y el santo crisma. Patena, crismera o copón. ¿Crismera? Eso, muy bien, crismera. Edson. 2. Son recipientes que contienen el agua y el vino que se presentarán antes de la consagración. Vinajeras. Vinajeras, eso, muy bien. Lulu. 5. Eso, muy bien. Recipiente donde se colocan las brasas e incienso que al quemarse esparce su aroma. Naveta, incensario o brasero. ¿Incensario? Ok, muy bien. Aarón. 5.
Vela grande que se enciende durante el Santo Sábado y que representa a Cristo resucitado. Cirio pascual, vela sagrada, aceitera. ¿Me la puede repetir? Vela grande que se enciende durante el Sábado Santo y que representa a Cristo resucitado. Cirio pascual, vela sagrada, aceitera. ¿Serio pascual? Cirio pascual. Edson. Mira. Bastón largo que usa el obispo y que recuerda que él es el pastor de la diócesis. Callado, vara o báculo. Báculo. Eso, muy bien, el báculo. Dos, Lulu. Sí. Líquido que se bendice para ser usado principalmente en los bautismos. Vino, agua bendita o aceite. No, agua bendita. Eso, muy bien, agua bendita. ¿Ok? Aarón. Uno. Eso, muy bien, el 1. Cordón que ata el alba a la cintura. ¿Cómo dijiste? Cordón que ata el alba a la cintura. ¿Está difícil? ¿Te la cambio? Sí, por favor. Ok. Lugar donde se guardan las hostias que fueron consagradas en la misa. Copón, sagrario o viril. Copón, sagrario, viril. Sagrario. Eso, muy bien, el sagrario. ¿Cuántos avanzas, Aaron? Uno. Muy bien. Edson. Dios le dice
A ver, no. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, Daniel o Siquén. Israel. Eso, muy bien, Israel. Y de Israel surgen las 12 tribus de Israel. Acuérdense, chicos. Lulú. Donde 3. Muy bien. Mesa sagrada donde se realiza la consagración del pan, del vino, altar, credencia o ambón. Altar. Muy bien, el altar, Lulú. Aarón. 4. Es un gorro o casquete que usan los sacerdotes en la cabeza. La palabra significa a Dios solo, porque se quita solo ante el Santísimo. Solideo, sombrero o mitra. Mitra. No, Solideo. es solideo. Y avanzan 4 la ignorancia. Edson. Banda de tela larga que cuela sobre los hombros del sacerdote durante las celebraciones. Estola, bufanda o solideo. ¿Cuál era la primera? Estola, bufanda o solideo. Estola. Eso, muy bien, la estola, Edson. ¿Y para qué más se usa la estola? Para las misas. ¿Qué más? No sé. ¿Mande? Para confesar. Eso, para confesar. Lulu. Ay. Libro con las lecturas bíblicas de la misa. Misal, leccionario o Biblia. ¿Me la puede repetir? Libro con las lecturas bíblicas de la misa. Misal, leccionario o Biblia. Misal. No, leccionario. Ah. Aarón. 4.
La esposa de Moisés se llamó Miriam, Séfora o Raquel. Raquel. No, Séfora. Híjole, esa ignorancia anda muy adelantada hoy. Edson. Mesa colocada cerca del altar que contiene los objetos necesarios para el servicio del altar durante la misa. Misal, credencia o altar. Herencia. Credencia, muy bien, Edson. Lulu. Mande. 4. El sexto día, Dios crea al hombre y a los animales terrestres, a las estrellas o a las plantas. ¿Me la puedes repetir? El sexto día, Dios crea al hombre y a los animales terrestres, las estrellas o las plantas. Los animales terrestres. Eso, muy bien, a los animales terrestres. Yo sabía que eran los animales terrestres, pero no decía plantas. Aarón. 2. Eso, muy bien. Pequeño paño blanco con que se limpia el cáliz, la patena y el copón. Purificador, palio o corporal. Palio. No, purificador. ¿Ok? Edson. A ver. Bandeja o platillo donde se deposita la hostia durante la misa. Copón, patena o viril. Patena. Eso, muy bien, la patena. Lulu. De. 6. Copa grande que se usa para distribuir la comunión a los fieles. Copón, patena o cáliz. Cáliz. No, copón. Híjole. Ánimo, chicos, si no la ignorancia les va a ganar. Aarón. 4. Eso. Elemento con que se esparce el agua bendita. Aspersor, rociador o hisopo.
elemento con que se esparce el agua bendita. Aspersor, rociador o hisopo. Antes de decirlo, el agua bendita es para echar agua bendita cuando se acaba la misa. Sí, Entonces me puede decir las preguntas ya. O sea, lo del... ¿No me puede decir la pregunta? elemento con que se esparce el agua bendita. Aspersor, rociador o hisopo. Profesor, No, hisopo. Acuérdense del acetre y el hisopo. Esa ignorancia. Híjole. Edson. Vaso sagrado en forma de copa que contiene el vino que luego se transformará en la sangre de Cristo. Copón, cáliz o vaso. cáliz. Eso, muy bien, el cáliz, Edson. Lulu. Mande. Seis. Muy bien, hay que contestar bien, ¿ok? Lugar donde se proclama la palabra de Dios. Mitra, sagrario o ambón. Sagrario. No, el sagrario es donde se guardan las hostias consagradas. La mitra es... la mitra es el gorro que usa el obispo para significar que representa a Cristo, que es la cabeza del pueblo de Dios, y el ambón es donde se lee la palabra de Dios. Acuérdense, chicos. ¿Qué creen? Vale. Hasta aquí va la ignorancia. Aarón. Cuatro. 4. Oblea que se lleva al altar y que al consagrarse se convierte en el cuerpo de Cristo. Hostia, pan o galleta. ¿Cómo? Oblea que se lleva al altar y que al consagrarse se convierte en el cuerpo de Cristo. Hostia, pan o galleta. La hostia. Eso, muy bien, la hostia. Edson. 4. Lugar donde se deposita el agua bendita y alrededor del cual se realizan los bautismos. Pila bautismal, vasija o pozo. ¿Cuál era la primera? Pila bautismal, vasija o pozo. ¿Pozo? No.
Pila bautismal. No. ¿Qué creen? Que ahí se quedó la ignorancia, tranquilos. A ver, Lulu. ¿Dónde? Sí. Híjole. A ver. Tela cuadrada que se pone sobre el altar a manera de mantel para depositar el pan y el vino que se van a consagrar. Mantel sagrado, corporal o purificador. Mantel sagrado. No, corporal. Aarón, Uno. muy bien, el 1. Libro que utiliza el sacerdote para celebrar la misa y que contiene todos los textos de la celebración. El propio, el misal o el leccionario. Libro que utiliza el sacerdote para celebrar la misa y que contiene todos los textos de la celebración. El propio, el misal o el leccionario. Misal. Sí, el misal. ¿Cuántas avanzas, Aarón? Uno. Edson. Ok, 6. Los hijos de Isaac son Judá y Benjamín, Simrán y Medán, o Esaú y Jacob. Saúl y Jacob. Eso, muy bien, Esaú y Jacob. ¿Cuántas avanzas, Edson? 6. Está muy bien, 6. ¿Y qué hicieron estos dos hermanos, Esaú y Jacob? ¿Sí se acuerdan qué hicieron Esaú y Jacob? ¿Me la puede repetir, maestra?
te preocupes, Lulu, te estábamos esperando. Acuérdense que Esaú y Jacob apostaron su primogenitura por un plato de lentejas. Esaú era el mayor y Jacob el menor. Entonces Esaú perdió la primogenitura por un plato de lentejas. Vamos contigo, Lulu. Mira. Dios le da vida al hombre mediante el aliento divino, una transfusión de sangre o la ciencia. ¿Me la puede repetir? Dios le da vida al hombre mediante el aliento divino, una transfusión de sangre o la ciencia. ¿Un acto divino? ¿El aliento divino? Sí. Eso, el aliento divino. Aarón Ande. Dos. A ver, vamos a tirar otra vez, ¿vale? Mira, volvió a salir 2. Dos. Bueno. A ver. Esta plaga consiste en una invasión de mosquitos. La quinta plaga, la tercera plaga o la segunda plaga. ¿Cómo me puede repetir la pregunta? Esta plaga consiste en una invasión de mosquitos. La quinta plaga, la tercera plaga o la segunda plaga. La cuarta plaga. No, la tercera plaga. Quisiera una invasión de los mosquitos. ¿Mande? Quisiera ver la invasión de los mosquitos. Luego la vemos, ¿vale? Edson. Muy bien, 6. A ver. El sexto mandamiento dice: no codiciarás los bienes ajenos, no fornicarás o no robarás. ¿Me la puedes repetir? El sexto mandamiento dice: no codiciarás los bienes ajenos, no fornicarás o no robarás. No codiciarás mis bienes ajenos. No, dice no fornicarás. Híjole. Ay, esa ignorancia. A ver, Lulu. Ande. 4. Siga, siga. 5, muy bien. No jurar el nombre de Dios en vano es el segundo mandamiento, el 10º mandamiento o el tercer mandamiento. ¿Cuál? No jurar el nombre de Dios en vano es el segundo mandamiento, el 10º mandamiento o el tercer mandamiento. ¿El segundo mandamiento?
Eso. El segundo mandamiento dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. Oh, muy bien. Ahí van, chicos, ahí van. Aarón. Madre. 4. 4, muy bien. José el soñador recibe ese nombre porque dormía todo el día, soñaba con los ojos abiertos o sabía interpretar los sueños. Porque sabía interpretar los sueños. Eso, muy bien. Avanzo 4. Eso. Avanzas 4. Edson. Ujú. Mm. A ver. Maná es un grupo musical, pan que hacía llover Dios del cielo para su pueblo o un platillo israelita. ¿Esta es la pregunta? Maná es un grupo musical, pan que hacía llover Dios del cielo para su pueblo o un platillo israelita. ¿No? Sí, pan que hacía llover Dios del cielo para alimentar a su pueblo. Híjole, ya casi, Edson, ya casi. ¿Y se puede? A ver, Lu, vamos contigo. Seis. Eso, 6. La ciudad de Egipto se infestó con ranas y esta fue la plaga número 5, 13 o 2. 5. No, fue la plaga número 2. ¿Cuál? Pero no la plaga número 2 era la... ¿Qué plaga? La de... ¿Cuál plaga? La ciudad de Egipto se infestó con ranas y esta fue la plaga número 2. Después de las ranas siguieron los mosquitos. Mosquitos. ¿Pero por qué Dios mandó a muchas plagas? ¿Por qué? Porque el faraón no quería liberar a su pueblo. Ujú. Recuerden que el pueblo de Israel era esclavo. ¿Chinche? ¿Mm? ¿También había chinche? No. ¿Cuántas avanza la ignorancia? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aarón. 5. Eso, muy bien, 5. María es elegida por Dios para que llevara en su vientre a Jesús, para casarse con José o para hablar de Dios. ¿Me lo puedes repetir? María es elegida por Dios para que llevara en su vientre a Jesús, para casarse con José o para hablar de Dios. Para... ¿Me puedes decir otra vez? Que no escuché. María es elegida por Dios para
que llevara en su vientre a Jesús? ¿Para casarse con José o para hablar de Dios? Para llevar a Jesús en su bien. Sí, para eso es elegida María. Avanzó 5. Sí, ya las avanzaste. Ahora Edson. Si contestas bien esta pregunta, estarías ganando el juego. El total de los hijos de Jacob son 12, 2 o 5. 12. Eso, muy bien, son 12. ¿Y qué creen? Que Edson ganó el juego de hoy. Y luego, o sea, que yo gané primero, después Exxon, ya el último tú. Mm, mm, No, pero eres Exxon. Vamos a ver quién llega en segundo lugar, ¿vale? Ok. Vamos a seguirle, ¿ok? A ver, Lulu. Tres. Tercer. 3. La 10ª plaga trajo para los egipcios la muerte de sus primogénitos, piojos y chinches o enfermedades catastróficas. ¿Me la puedes repetir otra vez más? La 10ª plaga trajo para los egipcios la muerte de sus primogénitos, piojos y chinches o enfermedades catastróficas. La muerte de sus primogénitos. Sí, la muerte de sus primogénitos. ¿Y qué es un primogénito? Un hijo. Y se le murió porque no sabía que tenía que pintar su casa de sangre. Por eso quemaron a una oveja. ¿Un hijo nada más? ¿O es el primer hijo? Acuérdense que es el primer hijo. ¿Aarón? Dos. 2. Listo. Los hijos de Abraham se llaman Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, o Elías y Salomón. ¿Me la puedes repetir? Los hijos de Abraham se llaman Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, o Elías y Salomón. ¿Cómo era? Los hijos de Abraham se llaman Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, o Elías y Salomón. ¿Puedes ir algo? Sí, córrele, ve. Ismael y Isaac. Eso, Ismael e Isaac. ¿Cuántos? 2, eso. Lulu. 5, muy bien. El
tercer día, Dios crea los animales, los autos o las plantas. Las plantas. Sí, las plantas. ¿Cuántas avanzas, Lulu? 5. 5, muy bien. Aarón. 1. Ahora. Por obra del Espíritu Santo, María es muy hermosa, se casa con José o concibe a Jesús en su seno siendo virgen antes, durante y después del parto. ¿Me la puedes repetir? Por obra del Espíritu Santo, María es muy hermosa, se casa con José o concibe a Jesús en su seno siendo virgen antes, durante y después del parto. Consigue eso. ¿Concibe a Jesús? Ujú. Eso. ¿Y cuántos avanzas, Aarón? Avanzo 1. Eso. Lulu. Dale. 2. Eso, 2. El sacrificio que Dios pide a Abraham es sacrificar a su hijo Isaac, hacer ayuno y oración o sacrificar un cordero. Sacrificar a... ¿Otra vez me la puede repetir? El sacrificio que Dios pide a Abraham es sacrificar a su hijo Isaac, hacer ayuno y oración o sacrificar un cordero. Sacrificar a su hijo. A su hijo Isaac. Sacrificar. Aarón. Mande. 5. ¿Qué le dice el ángel a Abraham? No le hagas daño a tu hijo. Ya sé que eres temeroso de Dios. ¿Cómo se te ocurre? O apúrate que se te hace tarde. ¿Cómo? ¿Qué le dice el ángel a Abraham? No le hagas daño a tu hijo. Ya sé que eres temeroso de Dios. ¿Cómo se te ocurre? O apúrate que se te hace tarde. ¿Le tiene miedo a Dios? No le hagas daño a tu hijo. Ya sé que eres temeroso de Dios. Ujú. ¿Eso le dice? Sí. ¿Cuántas avanzas, Aarón? Avanzo 5. Lulu. 5. ¿A dónde mandó Dios a Abraham para hacerle el sacrificio? A un monte del país de Moria, al templo más cercano o al templo de Jerusalén. ¿Me lo puede repetir, por favor? ¿A dónde mandó Dios a Abraham para hacerle sacrificio? A un monte del país de Moria, al templo más cercano o al templo de Jerusalén. ¿Al templo de Jerusalén? No, a un monte del país de Moria.
Aarón. Ujú. La luz se fue y dejó a Egipto entre las tinieblas. Esta fue la plaga número 7, 10 o la plaga número 9. ¿Me la puede repetir? La luz se fue y dejó a Egipto entre las tinieblas. Esta fue la plaga número 7, 10 o la plaga número 9. La plaga número 9. Sí, esta fue la 9ª plaga. Avanzo 1. Eso, avanzas 1. Lulú. Mande. 6. Eso, 6. ¿Cuánto tiempo dura Jesús en el desierto? 40 días y 40 noches. ¿Un fin de semana o un año? ¿Me la puede repetir? ¿Cuánto tiempo dura Jesús en el desierto? 40 días y 40 noches. ¿Un fin de semana o todo un año? 40 días y 40 noches. Sí, dura 40 días y 40 noches. ¿Te alcanzaste la ignorancia, Lulú? Sí. Aarón. Mande. 4. No desearás a la mujer de tu prójimo. Es el mandamiento número 5, 1 o 9. El 9. Sí, el 9º mandamiento. ¿Cuántos avanzas, Aarón? Avanzo 5. 4. Lulú. Mande. 5. 5. A ver. Esta plaga llenó a Egipto de langostas. La 8ª plaga, la 1ª plaga o la 3ª plaga. La 8ª plaga. La 8ª plaga llenó a Egipto de langostas. Una pregunta, ¿qué son langostas? Langostas son unos bichitos que se comen los sembradíos, que se comen toda la cosecha, todo lo que se siembra. Se comen eso. Entonces, como ustedes pensarán, la 8ª plaga dejó a Egipto sin muchos recursos alimenticios. Aarón. 6. Jesús inicia su predicación a la edad de 30 años, 25 años o a los 10 años.
¿Cómo? Jesús inicia su predicación a la edad de 30 años, 25 años o a los 10 años. 30 años. Ujú. Jesús inicia su predicación a la edad de 30 años. ¿Ya alcanzaste a Lulú? Lulú, Mande. Ah, yo no. pero ya casi ganas. El ángel que envía Dios a María Santísima se llama Miguel Arcángel, Gabriel Arcángel o Rafael Arcángel. ¿Me la puede repetir, por favor? El ángel que envía Dios a María Santísima se llama Miguel Arcángel, Gabriel Arcángel o Rafael Arcángel. Ay. Rafael Arcángel. No, se llama Gabriel Arcángel. Sí, ya los alcanzó la ignorancia. Solamente uno. Aarón. Dos. Si contestas bien esta pregunta, estarías quedando en segundo lugar. El faraón de Egipto, para que no se multiplicaran los israelitas, mandó ahogar a los niños y dejar vivas a las niñas recién nacidas, planificar la familia o correr a los hombres del país. Ahogar a los niños y dejar a las niñas recién nacidas. Sí. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que quedaste en segundo lugar. Sí. Muy bien, chicos. ¿Les gustó? Sí. Sí. Bueno. ¿Se divirtieron? Sí. Y mucho. Sí. Bueno. Entonces de tarea se queda contestar esas preguntas en casa. ¿Ok? Y más adelante por el grupo de WhatsApp les voy a enviar el resumen de la clase de hoy. Ujú. ¿Sí? No queda... ¿Hay dudas? ¿No? Yo sí. ¿Sí? ¿Por qué mandó a ahogar a los niños y dejar a las niñas? Para que cuando ellos fueran grandes no tuvieran más hijos. Por eso los mandó a ahogar. ¿Y por qué? ¿Y a dónde llevaron a ahogar a los hijos? A los niños. Al río Nilo. Ajá. Donde encontraron a ¿A Moisés? Sí. Ajá, a Moisés. Ujú. Moisés. Los mandaron a ahogar. Qué cruel, ¿no? Sí. Pues sí. Recuerden que mañana hay misa de 10:30, pero hay que llegar un poquito temprano para poder alcanzar lugar. Y también el faraón manda a ahogar a los bebés porque tenían miedo de que al crecer conquistaran a Egipto. Ujú. Sí. Ok. Entonces mañana a misa con su cubrebocas, su careta. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, pues nos vemos la siguiente semana. Y ¿Dónde? nos vemos la siguiente semana. Pórtense bien, hagan su tarea, pongan atención. No sé si vayamos a ir para allá.
Sí, no se preocupen. Ujú. De todas maneras va a seguir habiendo misa, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos. Bye. Bye, adiós.